a grabar la sesión para los que no alcancen a llegar. La semana pasada creo que estaba hablando con Andrés Chávez, si no estoy mal, y me hizo una pregunta, me hicieron una pregunta que me pareció muy sumamente interesante de explorar. Y después de que empezamos a hablar del tema, pues me di cuenta que no iba a ser posible contestarla, digamos, en una corta sesión, y por eso se me ocurrió pues hacer esta charla y luego pues invitar a más personas para que nos acompañaran. Y tenía que ver, y tiene que ver con el coaching emocional y el coaching de resultados. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia? Y adicionalmente a ese se sumó que la semana pasada me invitaron a dar una charla sobre coaching tóxico y positivismo tóxico. Era más el término que terminó, y esa charla de positivismo tóxico terminó en un live sobre coaching tóxico. Entonces, pues quería como compartir un poco mi perspectiva, pero más que todo quiero como que establezcamos como un diálogo y quizá no para sacar conclusiones, porque pues no creo que lleguemos a eso, pero sí como para crear distinciones, ¿no? Y que la gente se ubique un poco en qué es lo que está haciendo, y si se alinea lo que está haciendo con su propósito, ¿no? Porque creo que aquí es muy importante entender que más allá de pretender hacer un juicio de si uno es bueno, otro es malo, si uno es mejor, el otro es peor, pues yo sí creo que tiene mucho que ver con cuál es nuestro propósito y qué es lo que queremos crear a través de nuestras actividades como coaches en la vida, ¿no? Como coaches. Así que voy a empezar por compartir un poco mi perspectiva sobre qué es un coach desde el origen de la palabra, no desde lo que se ha convertido, porque creo que se ha convertido en otra cosa. Y es más, diría que una pequeña, ¿cómo llamarlo? Un pequeño hongo que era el coaching, se ha convertido en en un gran paraguas, ¿no? Un gran paraguas. Aprovecho para darle la bienvenida a mis amigos de Laboratorio de Posibilidades. Sé que están por ahí algunos. Ellos están aquí en Medellín y estamos haciendo con ellos una alianza para iniciar un proceso de transformación y coaching en la ciudad de Medellín. También están mis amigos de España. Tengo coach contextuales varios, tengo entrenadores varios. Bueno, aquí creo que tenemos un extraordinario. Está Maggie García, que me imagino que es Mo, que está por allá por California, también coach contextual y amigo de la transformación. Así que pues todos bienvenidos, todos bienvenidos. Como les decía, yo creo que el coach, desde su origen y su concepción, se refiere a la habilidad que tenemos, la habilidad, no sé si sea una habilidad, el propósito de un coach es llevar a una persona de un lugar a otro. De hecho, coach en inglés es carruaje y se refiere más que al conductor del carruaje, se refiere al aparato carruaje que lleva a una persona de un lugar a otro, a una persona que está en un lugar, lo lleva a otro, ¿no? Podríamos agregar que es un lugar al que el pasajero podría ir por sí mismo, más no tan rápido si va montado en el carro, ¿no? Es decir, que podemos ser en ese sentido catalizadores del proceso.
y también en otro sentido, pues podemos llevar a gente, podemos llegar a una persona a un lugar de donde está, a un lugar que por sí mismo no podría ir, ¿no? Eh, eh, Así que en ese caso no somos catalizadores del cambio, sino somos facilitadores de pronto. Eh, o sea, no solamente aceleramos el proceso, sino de alguna manera lo permitimos el proceso. Ahora, creo que, insisto, bajo ese pequeño paraguas, se ha metido mucha gente que hace otras cosas, pero que a raíz, digamos, de la globalización de la palabra coach y de la labor del coach, pues se ha abierto para otras, digamos, para otras cosas que no necesariamente son ese proceso, ¿no? Si mira. Ok. Démosle un saludo de bienvenida a César Martínez. Acaba de ingresar a la sala. Acaba de empezar. Se me cayó la señal, discúlpenme. No sé hasta dónde llegué, no sé hasta dónde me oyeron. Pero bueno. Hasta que has dicho que había gente que se estaba metiendo y ahí se ha dejado de escuchar. Creo que bajo ese paraguas del coaching se han metido otras profesiones, otras artes que no necesariamente tienen ese propósito. O si tienen ese propósito, creo que la manera como se determina el punto A y el punto B no es tan medible, ¿no? Medible, creo que es la palabra que siempre he usado, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero hacer esta distinción entre, a falta de una mejor palabra, coach emocional y el coach de resultados. Cuando me preguntan qué clase de coach soy, toda mi vida yo dije soy un coach de resultados porque de alguna forma siempre pensé que el coaching tenía que tener de alguna manera una representación, una manifestación en la realidad actual, en la vida, en algo medible, en algo concreto, en algo definible, ¿no? En un resultado. Y el coach de resultados creo que ese es como la función, ¿no? Llevar a una persona del punto A al punto B, o llevarla o ayudarlo a acelerar el proceso o facilitar el proceso de lograr un resultado que uno, o la persona por sí misma no está logrando, es decir, se está lanzando y está fracasando, o dos, la persona ni siquiera se está lanzando porque en su diálogo ese resultado está por fuera de su alcance, ¿no? Creo que ahí cabe un coach, ¿no? Cabe una herramienta que me permita ir de ese lugar en donde me estoy lanzando y me lanzo por ese propósito, por ese objetivo y me pierdo en el camino. Me pierdo en el camino, es decir, no llego a ese lugar. O simplemente estoy en el punto de partida y ni siquiera me lanzo porque mi diálogo interno no me permite lanzarme. Y ese resultado, pues, yo digo que sea medible, ¿no? Que no está abierto a la interpretación. Y aquí es donde yo digo que se abren digamos, el subparaguas de los coaches emocionales. ¿Cuál es el coach emocional desde esta perspectiva? El coach emocional es el coach que apoya al coachee a lograr un resultado que está abierto a la interpretación. Es decir, que no es medible, que no es tangible, que no tenemos manera de comprobar si está ocurriendo o no, sino que está totalmente abierto a la interpretación o del coach, que es peligrosísimo, o del coachee, ¿no? El coaching para que la gente se sienta bien, el coaching para ser feliz, el coaching para no sé, para conectarse con el universo, el coaching para
no sé, si el objetivo del proceso de coaching está abierto a la interpretación, es decir, depende de que la persona diga, lo logré porque me siento bien, o lo logré porque ahora me siento conectado, o lo logré porque ahora ya no estoy triste, o lo logré porque tú como coach me das feedback y me ves que ya soy X o Y o Z, pues creo que en ese momento nos salimos del coaching de resultados y nos vamos a otro tipo de coach que yo llamo coaching emocional. Ahora, para mí es sumamente importante aclarar que desde ninguna perspectiva pienso que uno sea mejor que el otro sea mejor que el uno. Lo único que pienso es que son distintos. Son distintos. Hay personas que valoran el uno y hay personas que valoran el otro, pero definitivamente son dos cosas distintas, ¿no? Si quiero hacer coaching para sentirme bien o para sentir algo o para experimentar algo, pues es muy distinto a si quiero hacer coaching para generar un resultado, para llegar a un lugar, para lograr algo, para lograr un propósito que sea una manifestación en la realidad, que no esté abierta a la interpretación. Y ahí volvemos a la gran, digamos, distinción entre el coach emocional y el coach de resultados. El coach de resultados tiene como propósito lograr algo que no está abierto a la interpretación. O peso tanto, o tengo tanto dinero en el banco, o tengo una pareja, o tengo no, hay una manifestación de alguna manera en la realidad de ese punto B al cual mi coach me acompañó, al cual mi coach me apoyó a acelerar el proceso. No es muy, desde esa perspectiva creo que no es muy complicado, ¿no? Diría que lo único que agregaría al respecto antes de pedirles antes de pedirles que opinen es que para el ego, para el elemento protector de mi mente, ¿no? Mi cerebro es ante todo un órgano de protección. Pues es mucho más cómodo, comillas cómodo, fácil, comillas fácil, lanzarme a crear algo que sea abierto a la interpretación, que lanzarme a crear algo que no sea abierto a la interpretación, ¿no? Cuando yo inicio un proceso de coaching con el propósito de encontrar la felicidad o de encontrar la conexión con el universo o ese tipo de cosas, ¿cuándo ocurre eso? Pues ocurre cuando yo, cerebro, en su interpretación, se experimenta conectado con el universo, se experimenta feliz, se experimenta que está viviendo una vida plena, se experimenta de alguna manera. Y creo que en ese sentido se nos olvida y es muy, no es un olvido casual, es un olvido estratégico, que el cerebro no puede distinguir entre la realidad y la no realidad. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no es real. Para el cerebro, tú entras a una película de terror y él no distingue, la mente no distingue si estás en realidad en peligro o no. No distingue la realidad de la ficción, del imaginario, ¿no? Ese es el olvido, y digo que no es casual, creo que es parte de todos estos procesos de protección de nuestra mente, en donde definitivamente es mucho más cómodo y fácil lanzarme a crear bienestar o conexión con el universo, o elevar, o decir que elevé mi nivel de conciencia y decir que lo logré porque me experimento más consciente, que lanzarme a limitar el número de veces que discuto con mi pareja a menos de 5 veces a la semana. Lanzarme a obtener un peso saludable determinado por un profesional de la salud. Lanzarme a generar
flujo de caja que me permita cubrir mis gastos y que sea medible. O sea, es mucho más fácil, y lo pongo entre comillas porque para mucha gente no necesariamente resulta más fácil, pero digo que es estratégicamente más fácil hacerlo, lanzarme por un propósito abierto a la interpretación que lanzarme por un propósito concreto, medible y tangible y no abierto a la interpretación. Entonces ahí es donde yo hago esa distinción entre el coach de resultados y el coach emocional, ¿no? El coach de bienestar, el coach que no está buscando generar esos resultados, generar un resultado concreto, sino simplemente lograr una experiencia de vida, es una experiencia de vida, ¿no? No quiero llamarla mejor o más fácil, sino simplemente generar un cambio en mi experiencia de vida. Esa sería la primera parte de la presentación, y aquí me gustaría pues escuchar qué tienen que decir los colegas que están en la sala. Sé que hay muchos colegas en la sala y me interesa mucho escuchar sus perspectivas. Así es que, ¿qué piensan de esta presentación? Yo mismo, Andrés. Vale, Andrés. Estoy de acuerdo contigo que cuando hacemos un coaching retante, hacemos un coaching, pues tenemos una serie de pautas en las cuales nos podemos basar. Por ejemplo, es un coach, cuando hablamos con el coaching, pues sabemos que quiere algo que sea específico, que sea medible, que sea puesto en el tiempo, que sea asumible, que a la vez sea retante. Y sobre todo que tenga pues connotaciones de no perjudicar a los que tenemos alrededor, y sobre todo que obtengamos una recompensa. Eso es la primera parte de lo que podemos llamar un coaching de resultados. Lo demás puede parecer escaso cuando hablamos de un coaching emocional. Yo no lo he tratado, no lo he visto, no he llegado a tratar el coaching emocional. No porque no haya querido, sino porque no se me ha presentado en la realidad. Esa es una parte. Creo que buscar algo específico que nos mantenga centrados en la meta del coaching, o que el coaching se quede centrado en su meta, o que realmente, como tú acabas de decir bien, la mente nos hace pues jugarretas, por decirlo de alguna manera, porque al final parece que queremos algo y sin embargo queremos cualquier otra cosa. Y aparece cualquier otra cosa. No hablamos de neurociencia, sino hablamos de los resultados que nosotros tenemos al cabo del tiempo. Y es un planteamiento generoso. Y digo generoso porque nosotros somos capaces de ver el mundo de otra manera. Y ese es mi comentario. Sí, gracias. Yo siento que esto se nos convierte en un tamiz, en una especie de sedazo para poder tener ese público que va por sus resultados, ya que es intimidante, César, muchachos, es intimidante saber que te vas a enfrentar a una conversación de coaching donde sí te dicen, ven, tangible, medible, cuantificable. Es intimidante y varias personas pueden bajarse en el proceso y decir, no, no es lo que quiero. Yo quiero que me mimen, yo quiero que me quieran, yo quiero que me traten con cariñito. Entonces me parece que es un tamiz la manera como lo estás presentando, César, me gusta. Hola, muy buenas tardes aquí desde Medellín. César, gracias por la Oscar. invitación. Gracias por la invitación. Genial saber que estoy compartiendo con coaches, también colegas de nosotros que
eligen estar al servicio del ser humano, que es algo complejo, sin embargo, hermoso y maravilloso. Sí, está interesante la distinción que estás colocando. Y personalmente ocurre que considero que cuando encontramos estos casos de los coaches que están buscando generar como, yo lo llamaría y me atrevo a ponerlo sobre la mesa, como ese pequeño efecto placebo de querer trabajar una emoción y volver a salir y transitar por ella para cambiar la interpretación de esa emoción. A veces ocurre que hay clientes que tienen una o dos sesiones, logran cambiarlo y ya, para de contar. Versus los clientes que sí están buscando un resultado tangible, que cuando están comprometidos y a trabajar al 100%, porque basándome en la distinción que acabas de hacer hace un momento, César, yo también me considero un coach de resultados. Es decir, que la persona tenga algo completamente tangible y que le permita conectar realmente con quién es y la capacidad que tiene de crear y de generar el mundo según como lo quiera observar, ¿de acuerdo? Entonces existe esa variable. Siento que los coaches que buscan esos coaches o que buscan un espacio de coaching emocional, buscan como un pequeño efecto placebo que tiene un muy corto plazo versus el coaching a la acción que les permite descubrir y reinterpretarse, porque a través del ejercicio de tener la evidencia de lo que pueden crear, pues pueden permitir que ese efecto sea un poco más sostenible y perdure en el tiempo, ¿no? Será como mi aporte, pues. Válido. Pues sí. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Una pregunta. El que quiere estar bien, efecto placebo no es un resultado. No estamos hablando de lo mismo. Pues esa para mí es la gran incógnita, porque estoy totalmente alineado con que hay muchas personas que buscan solamente ese efecto placebo para generar la solución emocional y, y, y por eso empecé diciendo que no pretendía decir que uno fuera malo o otro fuera bueno. Creo que es una decisión filosófica y un poco bueno, desde mi perspectiva e incluso desde la perspectiva de los códigos por ejemplo, el código deontológico de la Global Coaching Federation, tiene que ver mucho con la ética del coaching. Ahora, por supuesto, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. Otra cosa es lo que ocurre y por eso planteé la charla. Sin duda, ese efecto placebo del que habla Oscar de lograr un cambio emocional, pues es llevar al cliente de un lugar a otro, ¿no? Es decir, podríamos decir que es un resultado, pero desde la perspectiva que yo te estoy planteando es que finalmente la única evidencia que tengo que hubo ese cambio de situación es la interpretación del coachee. Y es ahí donde yo digo, si nosotros como coaches éticos no somos conscientes de que el cerebro tiene como efecto, tiene como propósito proteger su historia, proteger su cuento, proteger su imagen, lucir bien, por supuesto que el coachee va a decirme lo que piensa que tiene que decirme para que yo lo quiera, para que yo lo acepte. Y en realidad yo como coach no tengo una herramienta objetiva para ver si logramos ese cambio emocional. La única que yo tengo es que el coach me diga, ay, gracias, me funcionó porque ahora ya me siento bien. Pero no hay evidencia distinta en la realidad. Y es ahí donde yo digo, pucha, desde una perspectiva de ética del coaching, e insisto, que esté escrita que esté escrita la ética no significa que ocurra, pero también incluso diría yo desde mi propia autoevaluación como coach,
¿es suficiente o quiero ser el tipo de coach cuyo mecanismo de evaluación es la interpretación de mi coachee? No, con esto quiero decir, no puedo quitarle valor al hecho de que si el coachee me contrata para sentirse bien y después me dice ya me siento bien, es decir, que algo que recibió en las sesiones generó un cambio en su experiencia de vida. Pero ese cambio ocurrió en realidad o es simplemente que mi coachee está, o sea, ese cambio ocurrió en realidad o ese cambio simplemente es algo que mi coachee está diciendo, 1, porque no me quiere pagar más sesiones, 2, porque quiere lucir bien, 3, porque no sé, ¿cómo mido eso? O sea, entonces, ese es mi gran incógnita, ¿no? Insisto en no pretendo decir que sea malo y no pretendo invalidar el proceso, sino pretendo poner como sembrar en la mente de ustedes, porque está sembrado en mi mente. Ese es el tipo de coach que yo quiero ser. Si la respuesta es sí, pues vale, ¿no? De hecho pues yo he participado en muchas sesiones de coaching, de coaches y congresos de coaches de distintas agremiaciones internacionales como la Global o como la ICF. Y hay muchos coaches que tienen como único propósito, pues es decir, es que yo soy un coach que ayuda a la gente a tener una mejor experiencia de vida. Pues vale, no lo quiero invalidar, es decir, no lo estoy invalidando. Lo que me pregunto es, ¿ese es el tipo de coach que yo quiero ser? El coach que... Ustedes saben, ustedes los que han trabajado conmigo saben cuál es mi historia al respecto, ¿no? ¿Te quieres sentir bien? Pues fuma marihuana, porque yo he oído que la gente que fuma marihuana se siente bien, ¿no? Y te evitas el coaching y te evitas toda esta pendejada, pues toma vodka con éxtasis, que también me han dicho que es muy bueno para sentirse bien. El efecto placebo del que hablaba Oscar, no necesitas contratar un coach para sentirte bien o para cambiar tu estado de ánimo o tu emoción. La pregunta es cómo ese estado de ánimo está impactando mis resultados. Digo, es la pregunta que yo me hago. No estoy diciendo que sea la pregunta correcta. Es la pregunta que yo siempre invito a mis coaches a hacerse, ¿no? Porque creo que de alguna manera lo que hacemos los coaches sí tiene que ver mucho con el tema emocional, porque finalmente mi estado emocional repercute en la manera como yo me presento ante el mundo cuando tomo acciones y creo relaciones. Cuando tomo resultados, y mis resultados siempre están determinados y definidos por las acciones que tomo y por las relaciones que creo. Es decir, yo no quiero invalidar el proceso emocional en el proceso de coaching. Lo que me ocupa es que hay un coaching, hay unas líneas de coaching que sean enfocados simplemente en el proceso emocional, y es ahí donde yo me pregunto, ¿ese es el tipo de coach que tú quieres ser? Y si la respuesta es sí, insisto, pues vale, ¿no? No lo quiero invalidar. No pretendo invalidarlo. Claramente, algo que me dice a mí la historia y lo que me dice lo que ocurre hoy en día en el mundo es que pues es mucho más comercial el coach emocional que el coach de resultados, ¿no?
ese tamiz del que hablaba Ricardo, yo recibo 10 solicitudes de coaching a la semana, de las cuales 9 son gente que se siente triste y quiere no sentirse triste, o que se siente sola y no se quiere sentir sola, y que se siente mal y se quiere sentir bien. Y cuando le pregunto, ok, pero ¿qué es lo que tiene que pasar en tu vida para que te sientas bien? Pues no tienen ni idea, o si saben no me lo comunican, y gracias, pero yo te sugiero que busques un psicólogo, ¿no? Porque pues yo no, o que fumes marihuana o que busques un psicólogo, porque yo no sé cómo hacer coaching para que la gente se sienta bien. Todo lo contrario, de hecho, ¿no? Todo lo contrario, de hecho. Porque como lo decía Andrés, pues un proceso de coaching efectivo es retante, es duro, es doloroso, y si lo que tú quieres es sentirte bien, pues mi última recomendación es que hagas coaching con César Martínez, porque yo te voy a invitar a que exploremos los momentos dolorosos de tu vida y donde creaste tu contexto, en tu niñez, en donde creaste tu contexto, en tus fracasos, qué fracasos has normalizado y has vuelto parte de tu vida a pesar de que te están rompiendo el alma. Y ese no es un proceso fácil. Pero me fui por las ramas un poco. Pero la respuesta a la pregunta que haces, Andrés, es sí, claro, ese cambio emocional al final también se podría medir como un resultado, ¿no? Estaba triste, ahora soy feliz. Ok, punto A, punto B. Más bien mi pregunta es si ese es el tipo de coach que yo quiero ser. ¿Qué piensan? Hay algo muy particular, César, y es que siento que las dos están, o sea, como que converjan en cierto punto, porque realmente, si somos honestos, los seres humanos vivimos de emociones. Todo el tiempo estamos buscando una emoción. Es decir, si una de mis metas es comprar el Mercedes-Benz convertible rojo, estoy buscando evitar la pinche emoción que siento cuando estoy sentado en el Mercedes, porque eso me permite sentirme de cierta manera en mi ego, en reconocimiento, o la historia que hay detrás de todo esto. Pero la invitación que tú nos estás haciendo de pronto es, y lo traigo a cotación aquí con los demás colegas, de qué manera a través del parafraseo inicial cuando tenemos una primera sesión de diagnóstico, apoyamos posiblemente al coachee a que encuentre ese punto A y ese punto B y movernos con la agenda que tenga él, ¿no? De acuerdo a lo que tenga. Personalmente considero que las sesiones de coaching son una danza en la que nosotros llegamos y el cliente es el que nos invita a bailar, de hecho, hola, que quiero bailar, pero pues vamos a bailar a mi ritmo. Y en ese espacio pienso que a través de las habilidades lingüísticas y de comunicación que tenemos como coaches, en las que definitivamente hay que entrenarse bastante, es apoyarlo a que descubra realmente qué es eso que quiere que ocurra, o simplemente depurar ok, si estás triste, pues sentémonos y hagamos un ejercicio vivencial o algo de juego de roles o alguna cuestión para que cambie su emoción y para de contar. La cuestión es, la magia ocurre de nosotros dentro del gremio. ¿Cómo le mostramos al coachee que requiere entrenarse, que es diferente, entrenarse a que empiece a generar hábitos mentales y a través de las evidencias para que cambie el observador que tiene inclusive de él, porque es que él llega con un observador o una interpretación del resultado que posiblemente es el que le está mostrando lo que no quiere que ocurra o lo que le está mostrando quién está haciendo y qué es lo que está haciendo, o también lo que no está haciendo, porque somos la suma de lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces considero que está chévere este tema porque lo que nos invita es a que como coaches nos sentemos a mirar cómo desarrollamos a través de esa habilidad de la comunicación para que el cliente nos comunique puntualmente qué quiere que ocurra, pero también mostrarle sobre lo que escuchamos, si existe la posibilidad de que ampliemos esa agenda, donde lo invitemos a que genere los hábitos. Tristemente, la mayoría de gente está viviendo hábitos permanentes que le generan los resultados que tienen, tal vez no lo hacen consciente, o a veces estratégicamente, decía uno de mis mentores, de mis entrenadores, el ser humano no es estúpido, sino estratégico en algunos casos,
donde me hago, no sé si ese término lo conocen en otros países, espero que no suene tan, pero me hago como el pajazo mental de que está funcionando y es así. Y girar esa conversación va de la mano con que el cliente está abierto a decir, oye, sí, ¿sabes una cosa? Realmente quiero que cambie mi vida radicalmente. No todos los clientes están dispuestos a entrenarse, porque entonces ya yo traería una distinción y es, y lo conversábamos con uno de mis mentores también en alguna sesión, me decía, Oscar, yo contigo en la sesión observaba que él vio, me decía, haces coaching, pero también entrenas al coachee, abriéndole posibilidades a partir de que él vea cosas que tal vez no estaba viendo, con una metáfora, como que lo estás retando ahí. ¿Realmente consideras que esto es lo máximo que hay o hay otras posibilidades? Entonces siento que como entrenadores lo que requerimos hacer es abrir la posibilidad dentro de la agenda y me atrevo a ponerlo también, que podemos tener como coaches, cómo yo me siento y le abro la posibilidad a que este coach, a que este coaching se permita tener más sesiones, pero para que empiece a descubrir, a desarrollar y generar hábitos que sí o sí le van a permitir cambiar ese resultado que trae, que tal vez es el que lo tiene en ese estado emocional. Sí, yo diría que es peor, es estratégicamente estúpido. No es solamente estúpido y estratégico, sino que es estratégicamente estúpido. Y tiene mucho que ver con el coaching contextual cuando hagamos la sesión de inducción del coaching contextual. Oscar, lo vas a ver con mucha más claridad, porque es que incluso cuando fracasa, el humano lo hace con un propósito. Es un propósito contextual, no consciente, pero es estratégicamente estúpido. Ahí no solamente es estratégico, sino es peor aún, ¿no? Es peor aún. Sí, yo creo que volvemos a el, no puedo ser un coach de resultados sin ser un coach emocional. Pero lo que yo encuentro es que hay mucho coach emocional que se quedó en coach emocional porque es la más fácil y es la más, volvemos dentro de la categoría de la neurociencia y su aplicación en el marketing, porque desafortunadamente la neurociencia se apropió del marketing y ahora mismo pues se utilizan estrategias y mecanismos de neurociencia. O sea, se activa el cerebro con el propósito de lograr que el consumidor eh, tome una acción no necesariamente consciente. Creo que dentro de esa rama o dentro de esa estrategia de usar la neurociencia como apoyo del marketing con un propósito, pues uno de los descubrimientos de la neurociencia, que no es tan descubrimiento de ellos, pero digamos lo usan mucho, es el compromiso 100% del cerebro, de la mente, y cuando digo del cerebro no es del órgano, sino de la historia que el órgano se inventa, a mantener el statu quo y a vivir la vida más cómoda posible, cómoda entre comillas, cómoda para la historia que construye. Y entonces creo que lo que se ha hecho, no lo puedo asegurar, pero creo que lo que se ha hecho es generar unos mecanismos que son muy rentables y son muy atractivos comercialmente para aprovecharse de esa característica del sistema cerebral. Es decir, a ver si lo pongo de otra manera, un coach de resultados necesariamente tiene que manejar emociones, porque pues lo acaba de poner Oscar muy brillantemente. Somos seres emocionales y por lo tanto siempre detrás está la emoción. Pero qué cómodo que es quedarme solo en la emoción. O sea, qué cómodo que es y qué atractivo que resulta para el mundo un coaching solamente emocional, porque es como venderle, o sea,
es como reemplazamos las drogas y el alcohol con coaching, ¿no? Con procesos de coaching y de procesos de, no sé, de desarrollo del potencial humano, lo voy a poner por ponerle un nombre, donde antes para yo sentirme bien necesitaba consumir una droga o ingerir un químico. Ahora voy a un estadio lleno de gente y aparece un gurú al frente y me hace cerrar los ojos y salgo de ahí evolucionado, ¿no? ¿Qué tuve que hacer? No, pues pagar la boleta, entrar ahí, cerrar los ojos y utilizando mecanismos de neurociencia como música, como ejercicios, movimientos del cuerpo, incluso como aromas, ¿no? Aromas que están en el ambiente, pues logran en mí logran que mi cerebro construya una experiencia distinta y entonces salgo de ahí con un diálogo de, no, yo viví una experiencia religiosa y una experiencia, sí, elevé mi nivel de conciencia, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que eso ocurrió, ¿no? Que ahora medito? Y esto que te estoy diciendo, pues te lo digo, no te lo digo porque me lo invento yo, te lo digo porque lo escucho de personas que ahora meditan, pero en sus vidas siguen bebiendo hasta enloquecer o siguen abusando de sus padres o de sus parejas, pero ahora meditan, entonces ahora tienen un nivel de conciencia superior porque tienen el diploma que hicieron el curso de meditación trascendental con Osho, ¿no? Entonces, insisto que es una pregunta de qué tipo de coach yo quiero ser. ¿Y cuál es mi mercado, no? ¿Cuál es mi mercado? ¿Cuál quiero que sea mi mercado? Ambos a mí me cuesta decirlo, ambos válidos, ¿no? Ambos, ¿no? No, yo quiero que la gente sea feliz y yo quiero que la gente entre a mis talleres y salga conectado con el universo y se sientan plenos y que ya trascendieron. Pues vale, ¿no? Vale. No puedo negar que a mí que a mí personalmente me causa un poco de erisipela, ¿no? Porque yo soy un coach de resultados y yo sé que podrían utilizar esas absolutamente extraordinarias metodologías y mecanismos para llevar a la persona a dejar el trago, a tratar con compasión y amor a sus padres o con compasión y amor a sus parejas. No, se quedan en la experiencia y en el sentirme bien y en el sentirme bonito y en el sentirme conectado. No sé. Vuelvo a la pregunta, ¿ese es el tipo de coach que quieres ser? Y si la respuesta es sí, pues adelante. Yo no, ¿no? Yo quiero ser un coach de resultados y yo quiero apoyar a la gente a lograr lo que por sí mismos no están logrando o agilizar los procesos que por sí mismos les va a tomar mucho tiempo lograrlos. Ese es el tipo de coach que yo quiero ser, ¿no? Pero los miro con un poco de desdén porque creo que están subutilizando su poder y a veces los miro con envidia porque tienen muchos clientes, ¿no? Y cobran muy duro. Tienen muchos clientes y cobran muy duro. Y la gente está feliz pues con ese placebo, ¿no? Sí. ¿Qué piensan? Es una oportunidad. Yo estoy pensando justamente eso, mi hermano. Esto es una simple oportunidad. Mira, yo antes de ser coach, de haberme certificado, trabajé por muchísimos años en el gremio de la construcción. Y aquí en Colombia, las personas que trabajamos en la construcción estamos estigmatizados y crecimos estigmatizados, por lo cual nosotros mismos nos estigmatizamos. Bien.
Entonces somos incumplidos, somos bebedores, somos desordenados por el solo hecho de ser del sector de la construcción. Mi intención hoy día es que estoy apoyando fuertemente al gremio de la construcción, directamente con las constructoras, para darle el prestigio que se merece la construcción, porque al fin de cuentas construimos países. Al fin de cuentas. Pero allí es donde va el coaching. Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque es una oportunidad que se nos da para tener un prestigio que nosotros podemos crear desde los resultados y evidencias. Podemos tocar a un gran público, podemos llegar a ese acuerdo de coaching, como dice Oscar, en ese justo momento donde viene el parafraseo y el acuerdo, es donde se hace la decantación, el tamizaje. Y es una puerta de salida muy fácil, que muchas personas han tomado. Allí, cuando se reta, es donde viene. Ajá, ¿a qué te quieres medir? Entonces, aquí es donde da la oportunidad de crear nosotros un discurso tan poderoso, unas evidencias tan poderosas, y ese gran resultado de que seamos prestigiosos por ser coaches. Y unos coaches, como dice aquí Moisés, que me gusta mucho lo que trajo, coaching efectivo versus coaching viral. Me gusta muchísimo eso. Entonces, bien, ese era mi aporte, muchachos. Pienso que es ahí una oportunidad. César, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Sergio. Barranquilla Saludo presente. a todos. Barranquilla presente. Tomando alguna frase de algún entrenador que alguna vez he conocido y que dice que ¿qué elegimos? Conocer una perspectiva y postura con suavidad, miel de abejas, ternura o brutalmente honesto. Y evidentemente esto se abre para muchas posibilidades, pero creo que me alineo un poco con César en la propuesta de ir más allá, pero es que de ir más allá es una conversación de que entonces, ¿cuál es el ir más allá o más acá? Y es que con esas propuestas, evidentemente el coaching, que estamos hablando de que realmente nunca podemos, como seres humanos, desligarnos de todo el campo emocional, pero que la línea delgada traicionera es que nos podemos convertir en coaching por resultados para mí como coach, sí, pero para los coaches como vendedores de ilusiones. ¿Por qué vendedor de ilusión? Porque creo que los resultados, no siempre, pero la mayoría de veces cuando tenemos resultados de pronto inmediatos, que son manejados mucho por el tema emocional, el resultado dura lo que dura la emoción. Y una de las evidencias grandes es que es triste y lamentable que cuando todos los seres humanos pasamos por entrenamientos y nos entrenamos, pero como no hacemos de esto un hábito sostenible en el tiempo y no nos seguimos entrenando, sino que nos creemos la película de que yo ya en un fin de semana o 2 o 3 transformé vida, claro, emocionalmente es algo disparado y esa emoción me dura 15 días. ¿Dónde viene la estrellada? La estrellada viene cuando hay una realidad colectiva que el día a día se mueve y manifiesta eso, las emociones, manifiesta, y todo lo que vi en el entrenamiento empieza a disolverse, y necesito un alimento. ¿Y qué es? Volver a conectarme entonces con el coach para que vuelva me alimente la emoción, y es lo que está sucediendo en la balanza, lo que veo, por eso la fuerza que ha tomado no estoy en los nombres propios, los youtubers o los influencers, y todo, es donde te empoderan y por la mañana te quieres devorar el mundo. Pero cuando sales de todo ese esquema mental y toda esa estructura creada de fantasía y te entras a una realidad que no has querido afrontar, ¿por qué no has querido afrontar? Porque siempre nos están sacando hacia afuera, hacia el estímulo, hacia cómo me distraigo de todas esas emociones y no las transito conscientemente. Me pareció curioso algo importantísimo que decía César, es que hice un taller, entonces ahora estoy meditando, entonces tengo más conciencia. Yo pensaría que ese más conciencia implicaría que hay una menos conciencia, implicaría que quien se hace daño y quien no se hace daño, para mí tiene el mismo nivel de conciencia. No es que lo haga inconscientemente. Siempre he tenido la reflexión. Yo les pregunto, dejo esto como pregunta. ¿Creen que una persona que hace fila en un supermercado 15 minutos en una fila
15 minutos para llegar ahí a la caja a comprar un paquete de cigarrillos que en la cajetilla dice, esto produce esto, quiere morir así, está el tipo vuelto pedazos. ¿Cree que él es consciente de eso o no es consciente? ¿Es inconsciente? Solo digo la pregunta, no lo sé. Pero conscientemente se puede estar suicidando y dice, sí, soy consciente que eso me mata y lo elijo. ¿Y puede tener entonces un nivel de conciencia alto? ¿O acaso es que el nivel de conciencia alto solo lo traducimos con el monje en el Tíbet, en el bosque y hablando con sabiduría? Conciencia es conciencia, inconsciencia es inconsciencia. Creo que como coaches nos debemos entrenar cada vez más en esa distinción y en esa, ¿cómo se dice? La ilusión que nos vende la misma mente sobre el tema de la conciencia y la inconsciencia. Yo les voy a dar un ejemplo. Sé que me están escuchando. Asumimos que si me están escuchando estamos conscientes o despiertos en conciencia. Les voy a decir, no, la conciencia va más allá. Entonces, lleven su atención ahora ya mismo al dedo gordo del pie derecho. Ahora sí son conscientes que lo tienen. Entonces estamos en una parcialidad de conciencia y al no tener la capacidad de explorarla y ser consciente voluntariamente, nos estamos separando de esa telaraña que se nos mete y quedamos atrapados como la telaraña la hace para que ahí caigan los animales. Quedaron atrapados en una telaraña. Nuestra mente nos tiene atrapados permanentemente. Entonces, creo que esa invitación de lo que hizo César ahora con el tema fundamental de las emociones es de lo realmente más delicado que hay, porque es que el diario vivir se está manipulando. Si ustedes hacen una tarea de revisar un día, sacar una hora para hacer una revisión de la información que está en las redes sociales, en la publicidad, y como hablando de la conciencia, ¿qué tan consciente soy? ¿Qué tan inconsciente soy? ¿Qué información me mandan subliminal para que yo elija el producto X? Y verán que todo apunta a tenerte anestesiado, es decir, no transites las emociones porque eso es malo. Entonces viene el motivador. No, aunque tú estés derribando y el mundo esté derribado, tú eres poderoso, porque tú entonces te miras al espejo y dices, te amo, y sales, y el primer estrellada tiene cuando llega a la oficina y el jefe está de mal genio porque el resultado no se dio, y entonces él va a llamar al coach y le va a decir, no, es que esto es una mierda. Entonces, para una transformación, pienso que realmente se necesita un compromiso coachee, muy fuerte, mucho más de la agenda de cada uno y mucho más de la inmediatez, del momento del salgamos de esto, sino es, como lo dijeron acá, entrenarse profundamente, encarar las cosas e ir a buscar a fondo esa fluctuación emocional, porque ahora está de moda la inteligencia emocional. Ok, seamos inteligentes emocionales. Perfecto, y salen cada vez más propuestas, pero al mismo tiempo en la balanza ustedes escuchan noticieros, cosas donde está peor la gente, más tostada que nunca, se aumenta el consumo de alcohol, se aumenta el consumo de droga, eso se está aumentando las plataformas de coaching, se aumentan las iglesias cristianas, se aumentan las comunidades de Unity, de aquí, de allá, está todo, es un momento de parar. Yo creo que es más sabio parar. Pero ¿qué está pasando y quiénes estamos siendo en medio de toda esta situación? No más. Gracias, muchachos. César. Gracias, Sergio. A mí me decían mucho cuando empezó esta pandemia que era el mejor momento de parar y que la humanidad iba a salir de la pandemia evolucionada. Creo que tuvimos esas charlas varias veces porque nuestra formación fue durante la pandemia y creo que la realidad mostró que yo, pues desafortunadamente lo canté, ¿no? Les dije, la humanidad va a salir peor de lo que entró a la pandemia, porque ahora va a salir con una historia, todo el mundo salió con el post-pandemia, ¿no? Todo el mundo está vendiendo ahora sus cursos post-pandemia para la nueva realidad, pero la nueva realidad es exactamente igual a la realidad que teníamos antes de la pandemia.
abres la puerta, Sergio, para otro tema muy interesante que pues creo que no vamos a alcanzar a tomar ahorita y si quieren agendamos otra sesión, que es el positivismo tóxico, porque creo que eso que alcanzaste a tocar es lo que es el otro tema. Cuando vean la grabación, Sergio, vas a ver que para abrir esta charla hablamos de dos temas, la diferencia entre coaching emocional y coaching de resultados y el otro que es el positivismo y el coaching tóxico, que tiene que ver con eso que Sergio mencionaba de vamos, tú estás bien, tú puedes, todo está bien, ¿no? Todo sucede por una razón, etcétera, etcétera. De modo que, pues les dije que 1 hora y ya es 1 hora. Les agradezco muchísimo a todos. Los voy a invitar para que en 8 días a la misma hora y por el mismo Vaticanal saquen un ratito y hablemos y profundicemos. Voy a subir la grabación. Voy a subir la grabación y lo voy a compartir por mis grupos, al cual creo que todos están en mis grupos de formación o el del proyecto en Medellín, de manera que la revisen y seguramente la próxima sesión puede ser mucho más rica habiendo evaluado todo esto. Y de pronto se convierte esto en un hábito nuevo, mi querido Ricardo. Hacemos un nuevo hábito y Sergio, hacemos un nuevo hábito. Les agradezco mucho la hora y los invito a que el próximo martes a la misma hora estaremos por aquí volviendo a conversar. Le damos un puntico final a este tema después de que todos hayan visto el video y entramos a ese tema tan chévere que me parece como es el positivismo tóxico. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Vale, listo. Perfecto. Pues gracias. Como dijo Michael Jackson. Muchas gracias, César. Gracias. Y gracias a los demás. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Dios los bendiga. Saludos a Abrazos todos. Hasta luego. a todos. Sí. Bye. Luego. Saludos. Adiós.